Dios bendiga, amada iglesia, la paz, la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes en esta hermosa noche. La pastora Ana Julia les habla y quiero compartir en esta noche, ya que estamos en el mes de la familia. Yo digo que siempre deberíamos celebrar lo que es esa familia instituida por Dios, la cual el Señor nos ha bendecido de ser parte de la familia. Qué bueno que tenemos un mes en nuestro país donde se celebra el mes de la familia y hemos aprovechado para hablar. Mis hermanos, todas estas noches han traído una palabra de fe, una palabra motivadora, una palabra que nos ayuda a seguir luchando. Amén. Y a hacer ese cometido que el Señor quiere de llevar la familia hacia Él. Amén. Así que en esta noche quiero hablarles de la fe como identidad familiar. Y para hablar este tema quiero que vayamos a 2 de Timoteo 1, 3 al 7. Acompáñame allí en tu Biblia, sea digital, sea la Biblia manual. Vamos allí a 2 de Timoteo 1, 3 al 7 y leamos esta palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la palabra en 2 de Timoteo 1, 3 al 7, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El Señor añada su gracia, añada su bendición sobre mi vida en esta hora. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para hablar esta porción en esta noche, quiero decirles que esta es una carta del apóstol Pablo a su amado hijo espiritual, Timoteo. Amén. Y esta carta que le envía Pablo a Timoteo, Pablo es el apóstol quien le habló a los gentiles, que Dios escogió para hablarle al pueblo gentil, y él fundó muchas iglesias. Amén. Entre ellas estaban las iglesias que estaban en Éfeso, y allí dejó Pablo a su amado hijo espiritual, Timoteo. Él lo dejó al cargo de la iglesia como un líder de aquella iglesia para que la liderara. Entonces Timoteo es el compañero de Pablo. Él fue compañero por mucho tiempo en el segundo y el tercer viaje de Pablo misionero. Él acompañó a Pablo y se hicieron grandes amigos. Ellos fueron amigos que se amaban. Amén. Aparte de ser hermano en Cristo, y que Pablo era el padre espiritual de Timoteo. Así que el apóstol envía esta carta a su hijo espiritual y tenía un cometido la carta, es animarlo y motivarle a que sea valiente. Amén. No le está enviando esta carta a Timoteo porque Timoteo sea una persona que ha pecado, no, ni está fallándole a Dios, sino que le está enviando esta carta para animarlo a ser valiente y hablar la palabra con poder y dejarse usar de Dios. Amén. Porque es que Timoteo era una persona
tímida, era tímido, y esto le impedía a veces hablar con libertad. Aquí vemos en esta porción que se menciona tanto al apóstol Pablo, que envía la carta, él es quien envía la carta, y él está mencionando a su amado hijo Timoteo. Si leemos más arriba, vemos como el apóstol dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Y también menciona a Timoteo ya en lo que hemos leído. Pero quiero también que nosotros veamos dos personas más que son mencionadas, y son dos mujeres. Estas mujeres están allí en el versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice. Entonces Loida es la abuela de Timoteo y Eunice también es la madre de Timoteo. Son familia. Aquí vemos la familia de Timoteo mencionada en el texto. Pero llama mucho la atención lo que Pablo menciona de estas mujeres. Sigue diciendo el verso 5, dice, la cual, dice, a la memoria trayendo la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué es lo que nos llama la atención? La fe no fingida que habitó en su abuela Loida y en su madre Eunice, y esa fe también estaba en Timoteo. Amén. Así que estas mujeres son dignas de mencionar por Pablo para hablarle a su amado hijo, ya que ellas habían dejado un legado, ya que ellas habían sembrado una semilla de fe en el corazón de Timoteo. ¿Y cómo lo hicieron estas mujeres? Ellas lo hicieron siendo ejemplo para Timoteo de que ellas amaban de verdad a Dios, de que ellas le servían a Dios, de que ellas eran mujeres de Dios. Timoteo creció mirando a su abuela amar a Dios. Timoteo creció mirar a su madre, servirle al Señor, y esto hizo que Timoteo fuera un gran líder de la iglesia. Así que esto marcó la vida de Timoteo. Aunque se cree que su padre era griego y no era creyente, pero la madre era una mujer temerosa de Dios que amaba a Dios. Y esto fue lo que hizo que Timoteo le sirviera a Dios. Y más tarde, entonces Pablo conoce a Timoteo, le predica de Cristo y éste se arrepiente porque ya hay un temor reverente en el corazón de Timoteo que viene desde su casa. Esto en esta noche debe hablarnos a nosotros. Amén. Si nosotros queremos que nuestra familia le sirva a Cristo, nosotros debemos modelarle a nuestra familia a Cristo. Debemos ser ejemplo en nuestras casas, porque el ejemplo nuestro de búsqueda continua al Señor hará que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros bisnietos, que nuestros tataranietos quieran servirle al Señor y ser parte de la gran familia de Dios. Ese es el secreto, un secretito así calladito. Si queremos que Cristo habite en el corazón de nuestra familia, debemos amar a Dios, debemos servirle a Dios, debemos ser nosotros ejemplo. Amén. Así que esa fe de la abuela Loida y de la madre Eunice fue plantada en el corazón de Timoteo. Amén. Debido a las enseñanzas de ellas, de su madre y de su abuela, le enseñaron a ser un líder desde pequeño. Así que cuando Dios llama a Timoteo, él es puesto en un lugar para liderar la iglesia. Pero yo quiero también enfatizar en el texto lo que nos dice. ¿Cuál era la fe de Timoteo? ¿Qué tipo de fe tenía Timoteo? ¿Qué tipo de fe tenía Loida? ¿Qué tipo de fe tenía Eunice? Ahí mismo
nos dice que Pablo dice, me viene a la memoria, estoy pensando en la fe no fingida que había en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Oiga, Pablo está recalcando esa fe genuina, esa fe que él había conocido de aquellas mujeres y que fue la que marcó la vida de Timoteo. Pero la fe no fingida, ¿qué es lo que esto significa hoy para nosotros? Significa una fe genuina, una fe transparente, una fe fuerte. Amén. Una fe que trasciende los muros, una fe que está firme. Amén. Estas mujeres habían sabido en quién habían creído. Así que su relación con Dios es lo que hizo mostrar aquella fe. Así que, ¿qué quiere enseñarnos estos versos en esta noche? Que de la manera que nosotros nos acerquemos a Dios, hermano, tú te estás acercando a Dios. Tú estás yendo en oración, tú estás yendo en búsqueda. Cuando tú decides cualquier cosa en tu vida que vaya a marcar tu familia, primero tú consultas a Dios. Tú vas a consultar a tu Dios y deja que Dios sea quien decida. Cada vez que Dios hace un milagro en tu vida, tú se lo consultas a tus hijos, a tu cónyuge, a tus hermanos, a tu madre, a toda tu familia. Tú lo cuentas como testimonio. O aún más, estás viviendo una fe que es una fe ejemplo, teniendo amor por ellos. Estás viviendo una fe que es una fe ejemplo, amándolos, teniendo paciencia con ellos, siendo alguien bondadoso con ellos, siendo persona comprensible, que tú comprendes la situación de tu familia, de tu casa, que tú eres quien sirve a tu familia, ayuda a tu familia, que tú estás siempre pendiente de todos ellos. Estás siendo tú aquel servidor de Cristo dentro de tu familia. Porque muchas veces le predicamos afuera a las personas, pero estamos con una familia destruida y llegamos a casa y se nos olvida que esa familia son almas también y que deben ser salvas. Estamos nosotros edificando nuestra familia con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de amarlos. Estamos siendo pacientes, perdonamos a nuestra familia cada vez que nos faltan. Eso es lo que el Señor quiere, que no tengamos una fe fingida, sino que sea una fe genuina delante de Dios. Recordemos que el Señor nos dice en su palabra, cuando Jesús fue y estaba hablando con la mujer samaritana, Él le dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos adoradores que el Padre busca somos tú y yo. ¿Cómo podemos adorar al Señor? Con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de ser. Primero debemos ser cristianos en nuestra casa. Primero debemos ser adoradores en nuestras casas y luego fuera de la casa. Primero debemos ser personas que oren en su casa, que sean los primeros en levantarse a orar, los primeros en bendecir el nombre de Dios. Debemos de ser agradecidos con Dios, darle gracias por todo, mostrar a Dios en toda nuestra manera de comportarnos y de ser. Entonces, vamos con esto a marcar nuestras generaciones. No solamente nuestros hijos, ya lo vemos aquí, que fue que la abuela marcó a su hija marcó a Timoteo. Y estas mujeres se encargaron de llevarle a Cristo. Amén. Llevarle a Cristo a Timoteo. Y Timoteo estaba ganando entonces vidas para Dios. Hermanos,
¿Somos nosotros capaces de ganarnos nuestra familia para Cristo? ¿Somos nosotros capaces de hablarle de Dios a nuestros hermanos? Aún nuestros hermanos que no viven con nosotros, pero que son nuestra sangre. ¿Somos nosotros los primeros capaces de decirle, yo quiero que tú me dediques un tiempecito para yo explicarte la palabra? ¿Tenemos nosotros el liderazgo suficiente en nuestra familia para nosotros llamar a nuestros hermanos y decirle, vamos a orar, vamos a leer la palabra? Quiero motivarte en esta noche a que si no estás en esa posición, tú te pongas en ese lugar y que comience, amén, no solo a interceder por tu familia. Claro, debemos de orar por ellos, pero podemos llevarle a Cristo con nuestro ejemplo y también enseñándole las porciones bíblicas, amén, a nuestra casa. Así que vemos aquí, aleluya, esta historia de la carta de Pablo a Timoteo, y Pablo tiene cómo motivar a Timoteo. Me gusta mucho esa parte. Tiene cómo motivar. ¿Cuál es lo que Pablo le dice a Timoteo? La fe no fingida que hubo en tu abuela, oiga, apeló a la fe. Oiga, ¿dónde? ¿Hasta dónde se va la fe? ¿Hasta dónde? Hasta que Pablo puede tomar esa fe como referencia. Amén. Era una fe como referencia, porque esa fe era la identidad de esa familia. Como el tema de esta noche, la identidad familiar, tu fe como identidad familiar. Hermano, la fe de Loida y la fe de Eunice y la fe de Timoteo era lo que lo identificaba. ¿Qué es lo que a nosotros nos está identificando hoy día? Nos llaman a nosotros aquellos que tenemos fe. Nos conocen como personas de fe en el entorno donde vivimos. Nuestra familia nos puede identificar como personas de fe que le hemos creído verdaderamente a Dios. Porque Pablo está apelando para hablarle a Timoteo. Tú tienes que avivarte, tú tienes que ser valiente, porque tú tuviste una madre valiente, porque tú tuviste una abuela valiente. Es lo que le está diciendo a Timoteo. Es de allí que tú vienes. Amén. De esa familia, a esa es la que tú perteneces. Y esta fe habitó en tu abuela, fue verdad. Era una mujer de fe. Y también en tu madre. Así que Pablo tiene un argumento que presentarle a Timoteo para motivarle. Y le aconseja en el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo no le está diciendo, tú tienes que buscar un don, no, porque ya Timoteo lo tenía. Amén. Era líder, pero tenía que avivarse más. Tenía que llevar la palabra con poder y hablarla como había que hablarla y enfrentar a quien tuviera que enfrentar. Porque ya el Señor había hecho un trabajo en el corazón de Timoteo, usando a su familia para que ese trabajo se hiciera. Amén. Y también a su padre espiritual, el apóstol Pablo. Así que le termina diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tenemos fe, hermano, cuando tenemos esta fe que nos identifica, oiga, no nos acobarda nadie. Nadie nos trae miedo. Nada es un cuco para nosotros. Porque sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y podemos hacer todas las cosas. Porque sin Él nada podemos hacer. Pero dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que tenemos un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Todo esto lo trae la fe.
la fe en Él, en creer que Él es el Dios todopoderoso, quien nos ha bendecido con su gracia. Así que Timoteo era un hombre bendecido porque él había puesto su confianza en Dios. Loida y Eunice eran bendecidas porque habían puesto su confianza en el que todo lo puede y habían permanecido en esa fe. Hermano, yo te motivo a que tú seas bendecido en esta noche y que tu fe se mantenga. Que sea tu fe lo que identifique qué tipo de familia tienes. Amén. Y que esa fe tú la puedas proyectar, que tú la puedas enseñar, que tú la puedas dársela a los demás. Hermano, Dios te bendiga. Gracias por escucharme y espero que estas palabras te sirvan.